Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar este domingo por la mañana o cuando ustedes quieran verlo esto, nos reunimos en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios está allí para iluminarnos, para orientarnos, para darnos en qué pensar, o sea, en pensar en cosas profundas y importantes. Y como venimos haciendo los últimos domingos, yo les pido que tengan sus Biblias a mano, que la tengan, abran sus Biblias y vamos a leer dos textos. Primero el texto del Antiguo Testamento y luego vamos a reflexionar sobre el pasaje del Evangelio. En este caso el libro del Antiguo Testamento es del profeta Isaías, en el capítulo 40. Quizá algunos de ustedes sepan que el libro de Isaías es un libro muy grande, son 66 capítulos y los primeros 39 capítulos son la parte más antigua del libro. Gran parte de ella escrita en tiempos de Isaías, del profeta Isaías. Ahora, del 40 en adelante, es una parte que digamos que se escribe un poco después, el periodo del exilio. Israel va al exilio a Babilonia en el año 586 a.C. y están ahí aproximadamente 50-60 años en el exilio hasta que regresan. Pero ¿qué pasa? Durante el exilio les va muy mal, como a todo exiliado. Les va mal, se sienten incómodos, se sienten lejos de su tierra, no saben si van a volver a su tierra. Y se preguntan también por qué nos pasa esto. ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Nuestro Dios se olvidó de nosotros? Es la pregunta que aparece. ¿A Dios le interesamos ahora que nos ha dejado nuestros enemigos que nos manden al cautiverio y que estemos lejos de la tierra prometida, la tierra que habían recibido porque había sido promesa a Abraham? Están lejos de la ciudad santa, que para ellos es la ciudad de Jerusalén, donde está el templo, donde adoran a Dios. Y más de una vez se preguntan, no podemos adorar a Dios en tierra extraña, porque nuestro lugar de adoración es Jerusalén. Ustedes saben que para ellos era muy importante el templo en Jerusalén, a tal punto que 3 veces al año toda persona judía que estuviera sana y pudiera trasladarse tenía que ir hasta Jerusalén para hacer las fiestas, Pentecostés, en la Pascua. En realidad la mayoría elegía una de ellas para ir hasta Jerusalén porque era muy caro y era complicado. Pero bueno, esa era la importancia que tenía para ellos Jerusalén. Y ahora están lejos de Jerusalén. Y claro, la primera reacción es: ¿quién es el responsable de que estemos lejos de aquí? De que nos hayan llevado al cautiverio. Y el responsable es nuestro Dios, que nos abandonó y se olvidó de nosotros. Lejos están de pensar que estas cosas pueden ser consecuencia de sus propios actos, ¿no? Y de sus propias decisiones equivocadas. Pero bueno, eso es lo que ellos piensan. Y entonces el profeta, que ya no es el profeta Isaías de la primera época, porque ya han pasado un par de siglos, pero bueno, es otro profeta. Ustedes saben, los profetas generaban escuelas, ¿no? Las escuelas de sus seguidores, sus discípulos. Hace hoy esta voz. Y entonces vamos a leer en el capítulo 40, los versículos del 12 al 14 y luego del 27 hasta el final del capítulo 31. Todo el capítulo es muy lindo, pero sería muy extenso leerlo ahora. Tienen tiempo en casa y una vez que pueden encontrar el momento, lean el capítulo completo, porque es realmente un mensaje muy, muy profundo y tiene que ver con lo que estamos diciendo hoy, lo estamos resumiendo. Dice así a partir del versículo 12. ¿Quién ha medido el océano con la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pesado en balanza las colinas y las montañas? ¿Quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia? ¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Bueno, hasta aquí leemos y sigue haciéndose este tipo de preguntas. El profeta quiere mostrarles a los israelitas que Dios creador y el Dios que hizo todo no recibió instrucción de nadie. Él es poderoso y Él tiene capacidad de hacerlo y Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando ellos dudan,
de su Dios, están dudando realmente de algo que no tiene sentido dudar. Porque más allá de que entendamos o no entendamos por qué suceden las cosas, incluso en la historia, y en la historia de los pueblos y en la historia personal también, la sabiduría de Dios está por encima de todo y Él sabe bien por qué suceden las cosas. Y tenemos que aceptar a veces ese destino que el Señor nos impone. En el caso de Israel, que estaban en el cautiverio, este cautiverio venía como consecuencia de muchos errores tras errores de los reyes de Israel, ¿no? Que sería largo de leer, están los libros de reyes para leerlos y estudiarlos. Pero ellos tendían a pensar que, como nos suele pasar a veces a nosotros, ¿por qué me pasa esto? ¿Yo qué tengo que ver? Y le echamos la culpa a Dios de las cosas que en realidad son consecuencias de nuestros propios actos. Pero el texto sigue, saltamos, vamos al versículo 27. Dice: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Hermoso texto, ¿no es cierto? Nos da mucha fuerza, mucho aliento a nuestro espíritu y a nuestra fe. Es decir, que todo ese largo capítulo de preguntas y preguntas sobre mira la grandeza de Dios, terminan con esto de ¿por qué te quejas? No hay razón para quejarse, porque el Señor sí está atento a nuestra situación y Él sabe lo que nos pasa y Él está siempre dispuesto a estar junto a nosotros y acompañarnos en todo momento. Y le recuerda a Israel, el Dios eterno, el creador del mundo entero, dice, ese Dios no se fatiga ni se cansa, los que nos cansamos somos nosotros. Y entonces ahí es donde vienen estas imágenes tan lindas, pero tan profundas, ¿no? De que el Señor le da fuerza al débil y aumenta el vigor de los que están más cansados, para que podamos seguir caminando y para podamos seguir estando de pie y haciendo las cosas que el Señor nos pide que hagamos, ¿no? Cierra con una imagen muy poética. Todo el libro de Isaías es muy poético, aún en sus distintas etapas, y aún cuando no fue siempre un solo profeta, pero muy poético, donde usa la imagen de las águilas, ¿no es cierto? Podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Cuando el Señor está con nosotros, cuando sentimos que el Señor está con nosotros, o dicho de otra manera, cuando aceptamos que el Señor está con nosotros, porque Él está siempre, pero nosotros a veces no lo vemos o no lo aceptamos, entonces nuestras fuerzas son distintas, porque ya no descansa en nuestros propios músculos y nuestra propia capacidad, sino en la capacidad de aceptar que el Señor nos ayude. Cuando nos dejamos ayudar por Él, nos dejamos guiar por Él, las cosas cambian. Estos israelitas estaban muy angustiados en aquel tiempo y bueno, le echaban la culpa a Dios. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos angustiados o estamos con problemas y le echamos la culpa a Dios. El profeta a ellos y a nosotros nos dice, si confían en el Señor van a tener las fuerzas que hoy sienten que no tienen. Si confían en el Señor van a tener la inteligencia para poder encontrar los caminos que hoy parecen cerrados. Y a eso nos tenemos que abocar. Pero bueno, vamos a en un momento leer el texto del Evangelio, donde ahora ya no un profeta, sino el propio Jesús, el Hijo de Dios, nos trae su mensaje. Ya nos vemos. El que habita al abrigo del Señor, el que mora a la sombra de Dios, diga el Señor mi roca, en ti confío yo.
el águila hacia el alba te guiará y brillarás como el sol, seguro en las manos de Dios. De riesgos ocultos Dios te librará, de males te protegerá, te cubrirán sus alas y te defenderán. Dios te levantará como el águila, hacia el alba te guiará y brillarás como el sol, seguro en las manos de Dios. Ahora vamos a los evangelios, y en este caso el Evangelio de Marcos, que venimos leyendo y vamos a leer durante todo el año con algunas interrupciones, ¿no?, echadas con otros pasajes de otros evangelios, pero Marcos es el Evangelio del año. Y estamos ahora avanzando en el capítulo 1. Habíamos dejado en el versículo 28 la semana pasada. Hoy avanzamos a partir del 29 hasta el 39. Son 3 escenas, vamos a leer, las vamos a leer separadas para analizarlas cada una de ellas. Bueno, y así dice, la primera de ellas, 29 al 31. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Bueno, recuerdan que dijimos que cerca de la sinagoga, unos 50-60 metros, todavía hoy se ve en las excavaciones, hay al día de hoy una iglesia, que en realidad es una pequeña estructura que da los cimientos, que la arqueología ha encontrado ahí signos cristianos, y obviamente antes de ser una muy pequeña iglesia, no nos imaginemos las iglesias que nosotros entendemos con grandes edificios, sino una comunidad de fe, ha sido una casa de familia. Es muy probable que esa que hoy se visita haya sido esta casa, la casa de Pedro, donde Jesús al salir de la sinagoga fue con Santiago y con Juan. Ya son 4 los discípulos que aquí mencionados, Santiago y Juan y Simón y Andrés. Y bueno, llega a la casa y ocurre que la casa de Pedro, y está la suegra de Pedro que está enferma. Obviamente no se nos dice nada de la esposa de Pedro, no sabemos si había esposa, si era viudo, no sabemos. Pero está la suegra, y la suegra está en cama con fiebre. La fiebre en ese entonces era una enfermedad, ¿no? Hoy pensamos que la fiebre es como un síntoma de otro problema. Pero ellos consideraban la fiebre como una enfermedad en sí misma, y por eso Jesús se acerca a ella y la toma de la mano y la cura. Tomarla de la mano es un gesto de Jesús que hay que entenderlo en la época. Las personas enfermas, aún de enfermedades, vamos a decir, menores, como podía ser tener fiebre, eran consideradas impuras. O sea, estaban en una relación de impureza ritual. Y por lo tanto nadie las tocaba. Y no solo no se las tocaba, sino que los objetos que esta persona podía tocar, la cama donde estaba, o si utilizaba utensilios, también transmitían la impureza. Con lo cual se generaba una situación de distanciamiento bastante fuerte frente a una persona enferma. Ellos lo vivían como algo natural, pero la persona enferma no se la tocaba, no se acercaba uno a ella, y probablemente manipularían los objetos que tenía que usar con mucho cuidado y con alguna forma de asegurarse de no adquirir la impureza. Por lo tanto, Jesús se acerca a ella y la toma de la mano, y ese gesto debe haber sido muy fuerte para esta mujer, porque ella debe haber sentido que que es Jesús de Nazaret, no tiene temor de acercarse a ella, no le tiene miedo, no piensa que se va a enfermar por acercarse a ella. Esas cosas la gente las aceptaba, pero no las entendía.
Las aceptaba porque era la costumbre, era la cultura, no tocar a un enfermo. Pero el enfermo se sentía mal realmente por ese distanciamiento en el que estaba. Y el gesto de Jesús es como decirle, vos no estás impura, tenés una enfermedad, yo te voy a curar. Y al momento de tocarla, según dice el relato, la levanta y se le fue la fiebre. De modo que ese acercamiento de Jesús, esa compañía de Jesús, es la que le da a esta mujer la confianza de que este Señor, que ella apenas acaba de conocer, sabe que ha ido a predicar a la sinagoga, tiene poder para curarla. Dice que inmediatamente comenzó a atenderlos. Algunos dicen, claro, la curó para que les hiciera la comida. Bueno, no es así. Seguramente les hizo la comida a los que estaban en la casa. Pero esa frase, y comenzó a atenderlos, lo que está diciendo es que hay una instantánea actitud de gratitud hacia Jesús. Es el reconocimiento de que se ha curado por Él. Y entonces la gratitud brota del corazón de ella. Y entonces comienza a atenderlos. Hay visitas en la casa y ella ahora puede atenderlos. Y eso es lo que sentía ella que debía hacer, ¿no? Es un gesto importante también, ¿no? Así como Jesús le da la mano y la cura tocándola, ella reconoce esa sanidad y ese regalo de Jesús y inmediatamente comienza a atenderlo a él y a los que están en la casa. Es uno de los relatos de curación, de sanidad más breves de los evangelios. En otros relatos, si ustedes piensan, hay otros elementos, se agregan otras cosas, se habla de la situación espiritual de la persona. Por ejemplo, Jesús les va a decir en muchos casos, ustedes lo saben, tus pecados te son perdonados, ¿no? A la persona enferma, cuando es curada. Aquí no hay nada de eso, es muy breve, es muy simple, pareciera que lo que quiere enfatizar, esto que estamos al comienzo del Evangelio, recién acaba de curar solamente al endemoniado en la sinagoga, es esta actitud de Jesús de que con el solo hecho de tocar a la persona y el gesto de tocar a la persona, de solidarizarse con ella y de reconocer su humanidad más allá de esa supuesta impureza en la cual evidentemente Jesús no le preocupaba, produce un acercamiento que hace que ella se sienta aliviada, curada y agradecida por lo que Jesús hace. Pero el texto sigue y dice, al anochecer, versículo 32, al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron a Jesús a todos los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. Bueno, hasta aquí leemos. Y fíjense, al anochecer. Es decir, que es el día siguiente. Los días terminan al atardecer. O sea, sabemos eso. Entonces el Shabbat, el día de reposo, terminaba con el atardecer de ese día. Y entonces cuando acá dice que al anochecer, es porque ya no están en el día de reposo, están en el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, pero que comienza al final del sábado, al atardecer del sábado. Se va a prolongar hasta el atardecer del día siguiente. Ahora, esto no por Jesús, sino por la gente, porque Jesús curaba en día sábado, había curado en la sinagoga a este hombre que estaba endemoniado, pero es la gente la que no quiere hacer algo en día sábado, entonces no esperan a que caiga el sol, para llevar a los enfermos. Llevarlos significaba un trabajo. Si había que llevarlos, transportarlos, ¿no? Entonces son ellos los que tienen ese problema y por eso esperan al anochecer. Parece que la cosa fue en la puerta de la casa de Pedro, se le juntó toda la gente ahí. Y ahí Jesús dice que curó toda clase de enfermedad, enfermos y endemoniados. Ellos llamaban enfermos a los que tenían enfermedades, digamos, más bien físicas, por ejemplo, eczemas o ceguera, y endemoniados a quienes que tenían enfermedades que les alteraba el pensamiento o las conductas, tenían conductas así, o violentas o extrañas, o hablaban, gritaban, y hoy llamaríamos enfermedades psiquiátricas. A eso llamaban endemoniados. Creían que había un demonio que les obligaba, los llevaba a hacer esas conductas. Por eso distingue, ¿no? Entonces curaba enfermos y curaba
endemoniado. O sea, la suegra de Pedro estaba enferma, no endemoniada, porque tenía fiebre. El pueblo entero se reunió. ¿Sí? Todo el mundo se enteró de lo que había pasado en la sinagoga, esperaron a que cayera el sol para que pasara el día siguiente y ahí llevaron a todos sus familiares o personas conocidas para que Jesús las curara. Dice que no los dejaba hablar a los demonios porque ellos lo conocían. Pareciera acá, es algo que va a aparecer en el pasaje que vamos a leer en un minuto, que Jesús no quiere que lo identifiquen tan claramente como lo había hecho el endemoniado de la sinagoga, ¿no? Hijo de Dios, le había dicho el endemoniado de la sinagoga. Y Jesús parece que no quiere que digan eso de él en este momento. Hay una actitud que se va a repetir de Jesús de ser cauteloso, y ahora vamos a ver en un momento cómo sigue esto y volvemos sobre ese tema. Ya nos vemos. Dios, entre tus manos quiero yo habitar. Sé que me proteges y allá estás. Te busco, te espero, me quieres hablar. Sana mi alma, cerca mío está. Dios, dador de vida, vida me darás. Tú eres el que al mundo hace andar. Dios, dador de vida, vida me darás, mientras viva yo te he de cantar. Cerca de tus manos mi vida está, no se rinde ante la oscuridad. Borras mis pecados, me hablas de perdón, tu amor es la reconciliación. Dios, dador de vida, vida me darás, tú eres el que al mundo hace andar. Dios, dador de vida, vida me darás, mientras viva yo te he de cantar. Es muy enigmático esto que sucede ahora, a partir del versículo 35. Recordamos que pareciera que terminó el curar a estos enfermos y endemoniados en la puerta de la casa de Pedro, y ahora el relato continúa de esta manera. Dice: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les respondió: vamos a los otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Bueno, hasta aquí leemos. De modo que parece que terminó de curar a todas las personas del pueblo y probablemente se fue a dormir. De madrugada y antes de que saliera el sol, ya Jesús estaba levantado y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. La verdad que saben que son aldeas, uno piensa ciudad, el concepto que hoy tenemos de una ciudad. Esto era caminar 3 minutos, 5 minutos y ya estaba fuera de la aldea, y probablemente en lugares que estaba lleno de lugares, por supuesto, de campo, y es una zona que hay rocas, con lo cual uno puede ir y sentarse en una roca al costado del mar o un poquito más adentro, y había montones de lugares donde poder ir a orar. Parece que Jesús necesita orar. Uno diría: pero ¿y el Hijo de Dios necesita orar? Eso parece que es una necesidad nuestra, ¿no? Sin embargo, la oración es parte de la vida de Jesús. Y seguramente esa oración tiene que ver con el consultarle, para decirlo de algún modo, a su Padre sobre su ministerio, sobre lo que está haciendo, sobre lo que debe hacer, sobre cómo continuar. La realidad es que se va a orar a un lugar solitario fuera de Capernaum.
y salen a buscarlo. Sí, seguramente Simón y los otros se preocuparon, ¿no es cierto? Porque él se había levantado antes que saliera el sol y salieron a buscarlo. Bueno, lo encuentran y le dicen, todos te están buscando. ¿Quiénes son esos todos? ¿Sería que habría más gente en la aldea que quería curarse con Jesús? ¿O habría más gente que, habiendo visto lo que había sucedido en la sinagoga y en la puerta de la casa de Pedro, ahora querían escucharlo? ¿Sería que personas que estarían queriendo preguntarle cosas? No sabemos. Pero lo que los discípulos le dicen a Jesús es que te están buscando y te has escapado, te has ido, casi como que te has escondido. La respuesta de Jesús es muy curiosa, porque a él, que le gusta estar con la gente, no le dice, bueno, vamos a conversar con ellos. Dice, vámonos a los otros lugares cercanos, anunciar también allí el mensaje. A ver, yo quiero decir esto, me parece que Jesús lo que está aquí haciendo es rehusando la imagen del curandero, ¿no? O sea, él debe percibir que la gente lo sigue y quiere estar con él porque él ha curado. Y si bien las curaciones de Jesús tienen que ver con parte de su mensaje, tienen que ver con mostrar el poder de Dios, pero también la voluntad de Dios de que las personas estén sanas y de que podamos vivir plenamente la vida, también es cierto que su mensaje va mucho más allá. Jesús realmente no es un curandero. No es una persona que ha venido al mundo para curar a los enfermos. De hecho, sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que había muchos enfermos en su época y Jesús no los cura a todos. Cura a los que tiene cerca, a los que se le acercan a Él, a los que están en el camino donde Él va. Pero imagínense ustedes la cantidad de otras aldeas que habría con personas tan enfermas como las de Capernaum y Jesús no los cura. Es decir, el mensaje de Jesús no es yo curo. El mensaje de Jesús tiene que ver con una invitación a cambiar de vida y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso incluye como testimonio la curación, como va a incluir como testimonio el señalar a las autoridades que son contrarias a la voluntad de Dios o señalar a aquellos que cometen injusticias o maltratan a la gente. Pero ese no es el mensaje central de Jesús. El mensaje central de Jesús tiene que ver con un cambio de vida y una actitud distinta hacia cada cosa que sucede en nuestros días. Encararlas con fe, con esperanza, con la confianza en que el Señor está con nosotros. Entonces Él dice, bueno, aquí ya hice lo que tenía que hacer. Ahora tengo que ir a otros lugares a anunciar el mensaje. Y eso es importante porque además nos involucra a nosotros. En esta frase uno ya puede vislumbrar la idea de que el mensaje de Jesús no es solo para los que están al lado de Él. No es solo para los que lo rodean, no es solo para los pueblos que Él pueda caminar. Es un mensaje que involucra a la totalidad de la humanidad. Eso lo vamos a descubrir más adelante en el Evangelio y en los Evangelios. Pero ahora ya está embrionario acá. Él no se quiere quedar con aquellos que lo reconocen y le agradecen y quieren quizá hasta alabarlo y ayudarlo en lo que él necesite. Jesús dice, no, yo tengo que ir a otros lugares. Y eso es una gran bendición, porque nosotros somos parte de esos otros lugares a los cuales el Señor con su mensaje llegó. Hemos dicho muchas veces, ¿me recuerdan? El mensaje del Antiguo Testamento, aunque si bien allí aparece la idea de que es una luz para las naciones, y las naciones significa todo el mundo, es bastante embrionario ahí esa idea. El mensaje del Antiguo Testamento más bien se concentra en la idea de que el Dios de Israel es para Israel. Hay gente que se puede sumar a Israel, pero es para Israel, para ese pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol Pablo más adelante, va a revelar que la voluntad de Dios no es solo para su pueblo reducido, como es el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Eso no le quita valor a Israel como pueblo elegido, pero dice el mensaje que el pueblo elegido tiene que transmitir es un mensaje para la humanidad. Y Dios está interesado en todos, en los que conoce y en los que no conoció Jesús, los que están más allá de ellos, ¿no? Por eso Pablo va al mundo, que para él era el mundo conocido de la época, y predica en todos lugares.
Bueno, dice el texto que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas. Fíjense, el primer lugar donde Jesús va es a las sinagogas, seguramente porque lo recibían. Había que aceptar que este señor, que era un itinerante, que andaba de pueblo en pueblo, tuviera un lugar en la sinagoga para predicar. Era, por supuesto, ya reconocido como un rabí, como un hombre versado en las cosas de Dios. Pero cuando hablaba Jesús ya el mensaje trascendía esa condición de hombre que sabe mucho y puede transmitir una enseñanza. Él se presenta como hijo de Dios, como el Mesías que había de venir. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Se va generando un movimiento ahí, ¿no es cierto? No es muy distinto de nuestros días. Nosotros como iglesia predicamos el Evangelio y lo compartimos. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. No juzgamos a los que no lo acepten porque quizá lo puedan aceptar mañana. Y en última instancia es el Señor el que sabe por qué hay personas más sensibles que otras a la palabra de Dios. Es una cosa que el Señor sabe. Nosotros no nos tenemos que meter en eso. Ese es su campo. Pero nosotros tenemos la tarea de compartir la fe que tenemos. Y si podemos decir que ha sido importante para nosotros en nuestra vida, entonces tenemos el deber de ofrecerla a otros también. Porque así como es importante para mi vida, va a ser importante para la vida de los demás. Entonces, es lo que hace Jesús acá. Vamos a otros lugares, a anunciar también el mensaje. Y va por las sinagogas. Y en cada lugar dice que expulsa demonios. Bueno, expulsa demonios porque Él quiere mostrar la voluntad de Dios de que la gente esté bien. Y si están atacadas por una enfermedad o por lo que fuere, el Señor los libera de eso. Pero a la vez anuncia el mensaje. Esto también nos enseña que el mensaje de Dios va junto, ¿no es cierto? La curación del cuerpo, que sería la salud, la enfermedad, el demonio, lo que fuera, va junto con la salud interior. Si estamos mal en el cuerpo, si algo nos duele en el cuerpo, es difícil estar bien, ¿no es cierto?, equilibrado internamente. El Señor sabe eso. Y por eso cura y expulsa demonios. Hoy tenemos que preguntarnos por los demonios de hoy, que no son ya los de aquel entonces. Las cosas que nos deterioran, que deterioran nuestra vida, que deterioran nuestra sociedad, pero también nuestra vida personal. Las cosas que nos alejan del prójimo y nos alejan de Dios. Y de esos demonios y de esos males, el Señor viene para limpiarnos, para curarnos, para invitarnos a que con la ayuda de Él superemos todas esas cosas y nos podamos encontrar en armonía con el Señor, con nuestros prójimos. Hoy podríamos decir con la naturaleza, porque la naturaleza es la creación de Dios y estar en armonía con la naturaleza es parte del mensaje de Dios y el mensaje de la Biblia. El Señor aquí ha curado y ha predicado y ha rehuido ser visto como un curandero para ir a otros lugares donde no lo conocen y también allí anunciar su mensaje. Había quienes lo escuchaban, había quienes lo aceptaban. Nosotros somos invitados hoy a escuchar el mensaje de Jesús y a aceptarlo, a tenerlo como parte de nuestra vida, a darle el lugar que le corresponde, porque cuando el Señor está con nosotros, nuestra vida cambia y tiene otras perspectivas y otras formas de encarar los problemas y también encarar las alegrías, ¿no es cierto? Somos agradecidos a las alegrías y nos fortalecemos frente a los problemas porque el Señor está con nosotros. Que tengan una buena semana, mediten sobre esto y piensen que en el comienzo del ministerio de Jesús ya estaba muy presente esta idea del amor de Dios derramado a toda persona, especialmente a aquellos que estaban pasando mal. Y en todos los tiempos hubo gente que la pasó mal y nosotros mismos la hemos pasado mal muchas veces, quizá hoy la estemos pasando mal, física o espiritualmente, y el Señor está para reencontrarnos con Él. Que tengan una buena semana, nos volvemos a encontrar, bendiciones para todos. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras que vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de amor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes
¿quién irá